Y seguimos compartiendo el Evangelio, hermanos. No olvidemos, con todo lo que vemos como el día de hoy, no dejemos de compartir el Evangelio. A toda criatura, hermanos. Y como vimos en Jonás, el Señor no hace excepción de personas. ¿Quiénes eran los ninivitas? Perversos hasta la médula, corruptos, paganos, de todo. Pero ese es el mundo sin Dios. Y muchos de nosotros estuvimos en el mundo, de pronto no haciendo lo peor de perversidad, pero estábamos sin Dios, sin Cristo, y ese era el gran pecado. Y nosotros seguimos predicando salvación gratuita porque en la cruz, allí fue entregado nuestro Salvador, hermanos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestros resentimientos, por nuestros odios, por nuestras mentiras, por todo lo que pudimos haber hecho, fornicación, adulterio y las peores condiciones. Él fue llevado a la cruz y murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero gloria a Dios, resucitó para nuestra justificación. Quiere decir, ya no hay pecado que nos tengan en cuenta en el cielo, hermanos. Hemos sido declarados libres de pecado. Ay, ¿por qué pecamos hoy? Es la gran pregunta. Bueno, somos hijos de Dios y si pecamos hoy, pues Él nos va a disciplinar. Pero arriba ya no cuentan con el pecado porque la sangre nos limpió de pecado, hermanos. Si pecamos hoy en día ahora, viene la disciplina del Señor, pero Él no nos va a abandonar. Si nos disciplina, no nos va a quitar la salvación, porque la salvación es eterna. Pero el asunto es, ¿para qué exponernos a que nos castigue o a que nos discipline? Que el Señor nos ayude a reconocer que la cruz ya quedó vacía, la tumba también. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes y por mí. ¡Qué bendición! A pesar de lo que somos, Él está intercediendo por nosotros y está rogando que no seamos como Jonás, que no veamos a los demás con indiferencia, como que somos legalistas y ellos no tienen derecho a entrar al cielo. Que veamos a la humanidad como Dios nos ve y nos vio, que así mismo nosotros tengamos compasión. Por eso todos los días predicamos la palabra y los instamos a que prediquemos donde estemos, hermanos, porque hay un mundo que necesita la salvación. Y ese mundo lo podemos tener en la misma casa. Ese mundo que está sin salvación puede estar en la misma casa de nosotros. Cuando el esposo, el papá, la mamá, los seres queridos no han creído, son parte del mundo. Vayan por el mundo, pues ahí enseguida. A lo mejor durmiendo con el mundo. Y Él quiere que compartamos el Evangelio a toda criatura, porque creemos que el mundo es salir a recorrer países. El mundo es el que no tiene a Cristo en el corazón. Y aún en el mismo hogar hay familia por salvar, hermanos. Es que este capítulo lo deja uno pensando, es como una patético a ratos lo que hace Jonás. Estaba tan contento en el vientre, en el buche de esa ballena o de ese pez grande mejor. Estaba angustiado, pero finalmente fue vomitado y quedó contento. Fue y predicó. No le gustó ya mucho, pero cuando vio una calabacera quedó feliz. Tenía emociones encontradas. Tenía tristeza, desánimo, pero también tenía gozo cuando vio cómo el Señor, en su misericordia, en el desierto, le permite tener techo. Dios es grande con Jonás, pero estaba... Entonces dice nuestro comentario, luego del gran avivamiento en Nínive, ¿cuántas personas habrían? Hay quienes calculan entre más de 600,000 personas. Hay quienes dicen que los 120,000 eran niños. Literalmente porque no sabían escoger ni a la izquierda ni a la derecha, porque los adultos más o menos podemos definir, pero los niños no. Es cuando habla. Otro lo vemos literalmente que eran 120,000 que no sabían cómo tomar decisiones. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que se salvaron. El profeta de Dios está disgustado en vez de estar agradecido cuando todos los de esta ciudad se arrepienten y salvan. Cuando uno comparte el Evangelio, yo creo que a todos nos ha pasado que ustedes han compartido, han hablado con alguien del Evangelio, han estado en su casa y saben que les gusta la palabra del Señor. ¿Qué sienten? ¿Nada?
Hay mucha felicidad cuando uno ve que una persona acepta el Evangelio, hermanos. Se siente uno muy contento de decir, gracias Señor, y ora por esa persona. Y uno le cuenta a otras, ¿y sabe quién escuchó el Evangelio? Fulano y sutana. No, sí, lo escucharon, oremos por ellos. Y uno se pone muy gozoso. Si uno no siente nada, hay que revisar si yo soy salvo. Claro, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y se salva. Por eso debemos estar gozosos, hermanos. Sin embargo, el Señor le da una lección a Jonás usando el viento, una calabacera y un gusano para enseñarle su misericordia. Él a través de lo que sea le va a mostrar a Jonás y nos va a mostrar a nosotros cómo es de grande su misericordia. Nunca podemos escondernos de Dios. Él quiso sacar el cuerpo, pero no pudo. Nadie lo podrá hacer, a pesar de todas las excusas y pretextos, objeciones que presentemos, sus planes y propósitos se llevan a cabo. Si yo no le comparto la salvación a mi papá, a mi mamá, a una persona, qué tristeza. Pero Dios pondrá a otra persona. Y si es necesario que las piedras hablen, pone los gusanos que sean, hermanos. Pero Dios cumple sus propósitos. Así nosotros no. El ideal es que los cumpla a través de nosotros. ¿Saben cuál es el ideal, hermanos? Que nosotros seamos esos instrumentos. Que no busque a otros, que me busque a mí, a usted, a quien sea, especialmente en mi casa, en el hogar, hermanos. Además va a tener recompensa. Será mucho más sencillo, vea, si nosotros, a diferencia de Jonás, nos sometemos a él con gusto y sin demora. No le demos tiempo porque el tiempo se nos está acabando, hermanos. Y es más práctico. El Evangelio es gratuito para toda la gente en todo tiempo y lugar. Nuestra tarea es dejarnos usar por Dios, llevarle al mundo las buenas nuevas y regocijarnos en la salvación de otros. Estamos trabajando con grupos y es mucho el gozo que se siente cuando las personas aceptan la obra de Jesucristo. Les estamos explicando con tablero. Vamos a empezar con ellos el estudio inductivo con colores para que aprendan a saber dónde está el autor, el destinatario, las personas. Es muy sencillo, porque la meta nuestra es que aprendan a leer la Biblia, para que si uno no vuelve mañana, se defiendan y nadie los engañe ni les dé gambetas ahí, hermanos, a través de las enseñanzas torcidas que existen, hermanos. El Evangelio es gratuito para toda la gente y en todo tiempo, hermanos, y debemos hacerlo con mucho gozo. Esta experiencia, la de Jonás, en esta experiencia, Dios quiere que la compartamos con Él, es decir, sin celos o resentimiento, con aquellos que vienen a Cristo en circunstancias diferentes a las nuestras, porque muchas personas llegan en circunstancias diferentes, es decir, ha llegado gente de la prostitución, ha llegado de parejas de hombres, parejas de mujeres, no hay ningún problema, hermanos. Han llegado de excarceleros o de la cárcel, de haber pagado prisión. Han llegado de muchas condiciones, en muchas condiciones. No les podemos ver el feo porque hizo o porque no hizo, no es nuestra función, es predicar el Evangelio. No investigarlos ni juzgarlos, tampoco los aplaudimos, pero les compartimos el Evangelio con gozo y entre más haya sido tremendos, como que el Evangelio entra con mayor fuerza, hermanos. Si no, miren los testimonios que hay de todos aquellos que eran ladrones, de todas aquellas que eran prostitutas, de todos aquellos que anduvieron en el satanismo, cómo testifican de bien, cómo testifican con gozo de la salvación, como que nos dan enseñanza a nosotros. Predique, hermano, no le dé pena, que porque no salió del mundo en que yo salí. No, que no nos dé pena predicar independientemente de la situación de donde el Señor nos haya traído. Claro, muchos de nosotros no cometimos cosas tan graves, pero estábamos en manos del enemigo en el mundo, hermanos. Entonces Dios quiere compartir eso con nosotros, que con gozo, como Él siente gozo, como nos recuerda el hermano Luis, como hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepienta, que también haya gozo en la tierra, cuando nosotros compartimos el Evangelio. Les voy a dar un recorderis para los nuevos o para quienes no vieron esto. Estamos acá en territorio de Israel, a bastantes grados de calor. Aquí vemos que arriba está Nínive, es subiendo, no bajando. Aparece don Jonás, él le va a recibir una
instrucción del Señor. Sube a Nínive Jonás. También abajo está Jope. Jonás hace lo contrario, como muchos de nosotros le dicen, vaya allá y él va para allí. Pero va a tener una lección. Esto es una repetición. Y subí a un barco, quiero perderme, quiero alejarme de Dios, quiero que Él no se dé cuenta dónde estoy yo. Y me subo a un barco y para completar voy y me escondo en la parte de abajo y me duermo. Eso Dios no se da cuenta. Y hay veces que como que durmiendo uno cree que los problemas se acaban. Estoy tan aburrido, tengo tantos problemas que me voy a echar a dormir. No, pero se despierta y los problemas están ahí. Pues a Jonás se le complicó la situación. Y el barco siguió avanzando, va buscando territorio diferente, va para Tarsis, sigue bajando. Y ahí pues claro, ya sabemos quién lo estaba esperando. No sabemos cuánto tiempo lo dejó en el agua. No nos dice que estaba con la boca pues abierta ahí. Es posible que llegó casi al fondo. Ya lo recuperó este animal. Y en el puro fondo, el animal estuvo con Jonás. Las algas se enredaban en su cabeza, las que ha podido comer el animal o él mismo las ha podido sentir. Pero esa es la historia. En conclusión, hermanos, el descendente y costoso resultado de ir contra la voluntad de Dios. Cada que nos oponemos, para abajo. Así sea en la casa, si nos oponemos, para abajo. Con el Estado, para abajo. Donde quiera que nosotros llevemos la contraria, vamos en descenso. Donde quiera que obedecemos, estamos bien, hermanos. Nuestro tema de hoy, una ejemplar lección para todos. Porque sí que es ejemplar lo que vamos a ver. El último capítulo, que pareciera que no tiene gran cosa, trae gran enseñanza. A pesar de las preguntas que trae sin respuestas, trae gran enseñanza para nosotros. ¿Qué es enojo, hermanos? Enojarse es que ya hemos visto. ¿Qué es estar enojado? En otros países no nos van a entender porque esto llega a otros países, pero podemos decir que estás con la chispa afuera en Colombia, ¿no? Está con la chispa afuera. Otros dicen está con el mico al hombro. No hay con qué trapos cogerlo. Enojadísimo, ¿por qué? ¿Usted se ha preguntado a veces por qué está enojado o enojada? Y hay veces es por sutilezas. Ahora, hay veces hay motivos. Pero hay veces porque, venga, no quiero recordarle a nadie en su casa lo que esté pasando, pero hay veces se enoja porque dejó el switch prendido. Dejó la llave abierta. Y ya empezamos todo el día. Y desde ahí comenzó. Cuando esté el switch encendido, apáguelo. Cuando esté la llave abierta, ciérrela. ¿De verdad? Y se evita problemas. ¿Siempre? Siempre. Pero entonces, hágale. Dios es justo. Y va a llegar un día en que la va a defender o lo va a defender. Dios es justo. ¿Cuántas veces tengo que? 70. 70, sí, 70 veces 7. Y eso quiere decir es cantidad. Ciérralo. Pero hay veces nos enfrascamos por sutilezas y le dañamos el día a otro y nos lo dañamos nosotros. Porque téngalo por seguro que el que le daña el día a otro es porque lo tiene dañado él. Y quiero contagiar. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó Jonás? ¿Por qué se apesadumbró? Porque la gente se salvó. Él quería que el Señor llegara con su castigo. Y miren esto, hermanos. Ojo con las oraciones. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, pues mejor me dé la muerte que la vida. No vayan a hacer estas oraciones. En un momento de decepción o de rabia, no vayan a orar así, hermanos. Que haya oración tan diferente en la página anterior, ¿no? Qué oración tan distinta en el capítulo 3, donde vio su angustia,
pero también clamó al Dios del cielo por su misericordia. Y ahora que le muestran a él la misericordia, oído hermanos, él no la quiere mostrar a otros, porque él fue salvo por pura misericordia. El pie lo vomitó por pura misericordia y lo llevó a un sitio por pura misericordia. Y el Señor tenía planeado ese pez por pura misericordia, hermanos. Todo es por la pura misericordia de Dios. Para ir a una ciudad corrupta que la va a salvar por pura misericordia. Acuérdese siempre esa palabra que está en los Salmos muchísimo, misericordia. Porque es que pedimos muchas cosas y no le agradecemos al Señor por la misericordia. Hay veces queremos que cuando alguien nos haga un mal, uy, el Señor lo acabe porque tengo mucha rabia. No, pida misericordia para esa persona. ¿Sabe por qué? Porque en la misericordia hay amor, pero también hay disciplina. Hay las dos cosas ahí. Está el amor, pero también tome. Porque padre que ama a sus hijos lo disciplina. Ahora, ¿dónde está orando Jonás? ¿Dónde creen que está orando? ¿Saben dónde está orando? Ahí en medio de toda esa salvación que hubo. ¿Cómo es la vida? Todos salvos y contentos, hermanos, por haber escuchado las buenas nuevas, y el que le lleva la noticia está ahí mismo amargado. Es que es paradójico, hermanos. Ahí está él en Nínive. No ha salido de Nínive. Está pidiéndole al Señor, ¿sabes? Mátame. Acaba con mi vida porque se salvan los demás. Acaba con mi vida, Señor. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué piensan? ¿Sabe qué ve uno aquí, hermanos? Dios, oído hermanos, Dios, creador del universo, se pone a hablar con un terco, hermanos. ¿Qué haría usted más bien? Siendo sinceros, ¿qué haríamos? Pastorejo y lo devuelvo al mar, hermanos. Pero mire cómo es Dios. Por si no se ha dado cuenta, hermanos, ahí hay un diálogo entre Dios y el ser humano. Literal está hablándole Dios a Jonás. No le mandó un ángel. No le mandó un profeta porque el profeta es Jonás. Está hablando directamente el amo y señor del universo, que tuvo menos problemas en salvar a 120,000 y tiene más problemas con un terco creyente. ¿Qué le parece? Tiene más problema con un terco creyente que con los que salvó, hermanos. 120,000 y muchos más. Y aparte de eso le dice, oye Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ya, Jonás. La soberbia no deja oír la palabra y pregunta de Dios, ¿oyó? La soberbia. ¿Por qué les digo esto? Porque Jonás no está escuchando al Señor. Es más, ya se va a levantar y lo va a dejar hablando solo. ¿Se imagina lo que es dejar hablando solo a Dios? ¿Y sabe quién hizo eso? Me acuerdo ahora de Pilato. Cuando le dice a Jesús, antes de entregarlo para que lo crucificara, y le dice Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Y lo dejó con las palabras en la boca, le hace la pregunta y va y se lo entrega al pueblo, hermanos. No escuchó unos segundos más, hubiera escuchado la verdad, pero dejó a Jesús con las palabras en la boca. Le hace la pregunta, ¿quién es la verdad? Pero no quiso escuchar la respuesta. Y ahora el Señor le está preguntando, ¿por qué estás tan enojado? Y este hombre lo va a dejar hablando ahí. Solo digo yo, entre comillas, ¿no? Porque es el amo y Señor del universo, pues. Es una enseñanza para nosotros porque Jonás no leyó esto, acordémonos. Esto lo estamos leyendo nosotros. La enseñanza es para nosotros, hermanos. Mire, y salió Jonás de la ciudad después de que el Señor le hace esta pregunta. Yo me voy. Es decir, lo dejo tirado, pues. Y salió Jonás de la ciudad, Jonás 4:5, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Es decir, como dijo el hermano Ramón, me voy para el cerro Fusacatán, a ver cómo se hunde Fusa. Nínive. No hay misericordia. Les he comentado, ¿no?
está uno en una loma así bien como las que hay aquí en alguna parte, hay un bus que está ahí sin frenos y vemos que se suben los niños que van a llevar al colegio en esa ruta y sabemos que el bus no tiene frenos y nosotros no decimos nada. Déjenlos que se vayan. Y vamos a mirar a ver dónde va a ser la estrellada. Eso está haciendo Jonás. Y es peligroso que eso hagamos nosotros con seres queridos que los tenemos al lado, no les compartimos el evangelio, déjenlos que se mueran o déjenlos que se maten algún día. Problema de ellos. Qué peligro. Esta enseñanza es para nosotros, hermanos. Jonás ya no. Jonás tenía planes de quedarse por el resto de los 40 días esperando en que la bondad de Dios terminara y viniera el juicio anunciado por él. Claro, como él dijo, si no se arrepienten van a ser destruidos, pero él dijo, ojalá no se arrepientan. Qué doble moral en cierta forma. Y voy a mirar en una lomita a ver cómo se van a hundir. Así hicieron unos apóstoles, ¿no? Quisieron que el Señor enviara fuego del cielo y consumiera una ciudad. Le dice, Señor, ¿por qué no permite que caigan truenos y rayos y los acabe a todos? Porque no hicieron un favor. Y el Señor los mira. ¿Y sabe quién estaba ahí haciendo esa propuesta? El apóstol del amor, Juan. Pero con todo y eso, fue el apóstol del amor. Ahí están las epístolas y en el Evangelio de Juan. Bueno, pero Dios, vean esto, los peros. Pero Dios, para mostrarle lo que no sabía sobre la grandeza de su gracia y misericordia hacia la arrepentida Nínive, hizo de la enramada una escuela de disciplina para darle puntos de vista más ilustrados al profeta y también a nosotros. Va a aprovechar esa enramada y la comodidad que tiene Jonás, va a aprovecharla para hablarle al corazón, para que haya disciplina, porque sí que la necesitaba, pero también para hablar al corazón de los que estamos aquí o de los que pueden ver este programa. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, véalo, se alegró grandemente por la calabacera. ¿Aquí qué vemos? Un milagro. En el desierto, una calabacera. Un milagro. Dios la tenía, lo tiene todo dispuesto para hacer lo que sea. Y Jonás ya no está triste, mire. ¿Por qué está contento? No me importa que se mueran los demás, el todo es que yo esté contento. Como alguien dijo, ¿no? De malas. No podemos tener nosotros esa expresión. Qué tristeza. El feliz, no importa que los demás se condenen. Y es peligroso que eso nos pase. No me pase a mí, problema de los demás. No me enferme yo, problema de los demás. No sufra yo, no es problema mío. Y la sensibilidad se va perdiendo. Y Dios nos está enseñando. Pero, ay, los peros. Al venir el alba del día siguiente, estuvo un día feliz. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Qué vemos ahí? Otro milagro. ¿Un gusano? Sí. Para Dios todo es posible. Y si tiene que usar un gusano, lo usa, hermanos, para enseñar. Y se secó la calabacera. Entonces, ¿qué va a pasar con Jonás? Y aconteció que al salir el sol, o sea que la noche fue feliz, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué vemos ahí? Mírelo con toda tranquilidad. ¿Qué vemos? ¿Más milagros? Apareció un viento y el sol hirió en la cabeza a Jonás. Aquí es donde está la situación difícil para muchos que podemos ser creyentes cuando vienen los momentos difíciles. Primero viene la comodidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos retiran la comodidad? Entonces queremos hasta morirnos, como que se nos acabó el mundo.
O sea que queremos tener como un punto medio. Hay gente que le aburre que hace calor y hay gente que le aburre que hace frío. Quiere vivir en una temperatura donde nada le afecte. Como en Fusa. ¿Ole, verdad? ¿Sí? Fusa. Y deseaba la muerte. ¿Hasta dónde estaba él? ¿Por qué? Porque, claro, se le acabó la comodidad. ¿No le ha pasado a usted de pronto? Ojalá que no, que se le acabó la comodidad y Señor, mátame. ¿Qué más nos dice? Dios usó una calabacera. Oiga esto, hermanos, que es muy interesante. Esta parte. Dios usó una calabacera para mostrarle a Jonás y a nosotros lo fácil que es hacer ídolos de cualquier cosa y aún de las bendiciones, siempre y cuando nos sintamos cómodos. ¿Sabe por qué está triste? Por la calabacera, no por los de Nínive. O sea que se le volvió a la calabacera su ídolo, mi protección, mi favorecimiento, todo lo que tengo, lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, mi calabacera. Y es ese peligro que de las bendiciones hagamos maldiciones. Que cojamos los elementos que el Señor nos presta, las personas, lo que sea, para volverlos ídolos. Y el día que nos falten, mátame, se nos acabó la vida. Es muy peligroso. Por eso es bueno tener un equilibrio. Lo único para adorar, amar e inclinarnos es Dios. Si cualquier elemento nos hace inclinar o se nos vuelve una obsesión, sacamos a Dios del camino y vienen los ídolos a apoderarse de nuestro corazón. Y mientras estemos cómodos, no importa que sea un ídolo. Y hay veces echamos el cuento de que fue que Dios me lo facilitó. Yo tenía un amigo, o lo tengo, pero hace días no lo veo, y está uno hablando con él y cruza una mujer. Uy, sí, Jorito, pero lo que pasa es que como le dijera, hermano, oiga, venga, póngame cuidado. Y está uno hablando con él y otra, uy, sí, pero es que miren eso, Jorge. Y le digo, ¿usted qué piensa de la vida? Dijo, es que Dios se las pone a uno. Ah, Dios se las pone a uno. O sea, el hacedor del bien me pone el pecado. Eso no es cierto. Es lo que uno lleva acá. Las ve todas. Y termina haciendo un ídolo de cada elemento, de cada persona, porque se le vuelve obsesión. Tanto mujeres como hombres pueden volverse una obsesión y pasa a ser un ídolo. Bueno, desde que estemos cómodos, qué peligro. No importa lo que sea, con tal de que yo esté bien, seguimos, porque esto es rápido. La palabra de Dios nos ofrece una variada serie de relatos tan sorprendentes que necesitamos dedicarle un buen tiempo y estudiar para poder extraer la enseñanza de cada uno de ellos. Les voy a mostrar rápido para hacer las comparativas con Jonás. El carcelero de Filipos demostró que se había convertido verdaderamente a lavarle las heridas a los discípulos y darles de comer en su casa. Cuando un hombre le abre el corazón a Cristo, se abre también su hogar. Pablo y sus acompañantes aceptaron la invitación. ¿Qué tiene que ver esto? En el caso de Lidia, ¿se acuerdan de la vendedora de púrpura? Ella contó el mensaje a los demás de su familia y ellos también fueron salvados. Allí también el apóstol Pablo fue objeto de la gratitud de esta importante mujer. En el caso de Jonás, oído, prácticamente huyó de Nínive. ¿Cuántos de allí hubieran querido compartir su experiencia, hermanos? Y atenderlo con inmensa gratitud por la salvación que lo llevó. Muchas personas cuando reciben el evangelio en su casa se sienten gozosos y dicen, ¿qué le provoca? ¿Qué? No se vaya, hermano, venga, nos tomamos un tinto. Venga, hablamos, o ¿cuándo vuelve? Este ni siquiera les dio la oportunidad, hermanos. ¿Cuántos de estos ninivistas hubieran querido tener a Jonás una noche en su casa, hermanos? Este fue el hombre que nos trajo la salvación. Y hay hermanos que tienen esa gratitud y personas que están gozosas con aquellos que les compartieron o les comparten el evangelio. Y hay generosidad para ellos. Jonás no quiso aceptar nada
Estaba enfadado por ellos, estaba enojado, los despreció. Y no es bueno nunca despreciar a la persona que quiere compartir al menos un buen momento después de la salvación o con temas espirituales. Sacarles el cuerpo no es lo mejor. Con temas espirituales, con esa gratitud por la salvación. Pues Jonás salió corriendo. Ahora, su mala actitud no le permitió hacerlo sus sinceros amigos. ¿Cómo hubieran querido ser amigos de Jonás, hermanos? Imagínense 120,000 personas salvas por la palabra de este hombre. ¿Cómo lo hubieran querido? No, ¿qué es esta noche? No, esta noche. Mejor ya lo hubieran tenido un año. De atención en atención. Ahora, eso no es lo debido. La meta nuestra es predicar el evangelio, como lo vamos a ver. Pero es que es bueno recordar esto. ¿Se acuerdan de la salvación y gratitud de Nidia? Lo de Nidia es encantador, hermano, porque Pablo está orando con las mujeres allí. Están llegando el evangelio a Europa y ella está poniendo cuidado. Y le impactó lo que estaba Pablo hablando y orando. Y dice 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, pero no tenía a Cristo en el corazón. Son cosas muy distintas. La gente dice, yo creo en Dios, pero no tiene a Cristo en el corazón. Ella adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué sucedió entonces? Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y mire lo que dice, que nos obligó a quedarnos. Se la perdió Jonás, se la perdió totalmente, habiendo despreciado la salvación para todas estas personas. Y aquí, en el carcelero de Filipos, dice la palabra, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, que es donde sale un verso que se ha usado muy regularmente. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y es peligroso que lo cojamos como una especie del complete, pues, de que si yo estoy en la casa, en la iglesia, y así mis hijos no vengan, se van a salvar. O que yo estoy orando por mi papá y mi mamá y ellos no vengan, se van a salvar. O no que no vengan, sino que no acepten la obra de Jesucristo. Entonces, como yo oro y he hablado con varias señoras que llevan años orando, dice, hermano Jorge, hay una promesa, que en mi casa será salva. Pero si no oyen del evangelio no va a ser salva. Este verso se cumplió ahí. Además no era una promesa, era una respuesta de Pablo al carcelero. Él dijo, señores, ¿qué debo hacer? Y él le respondió, Pablo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Le dijo a él, ¿y qué pasó? Esa noche se cumplió. Lo que él le dijo esa noche, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso se da cuando sucede. Ahora, ¿se van a salvar los de mi casa? Sí, si todos creen y se bautizan, salvo. Por lo menos si creen, se van a salvar. ¿Pero cómo? Si les predico el evangelio. Porque si no, yo estando acá y ellos en los bares, no se van a salvar. Deben oír el evangelio, hermanos, y tomar ese paso de fe, dar ese paso de fe. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Nínive quería hacer lo mismo. Se pusieron muy felices por la salvación. Ahora miren esto, el objetivo no es compartir el evangelio a cambio de qué me va a dar. Hay pastores que les fascina ir donde les matan gallina, y los he escuchado en la radio. Vamos a ir a tal vereda, hermanita. Uy, el sancocho que hace la hermana Claudia es riquísimo. Ya están diciendo que les hagan sancocho, hermano. Pidiendo prebendas, sacándole el jugo al evangelio de esa manera. El objetivo no es compartir el evangelio a cambio de dádivas o prebendas. Sin embargo, no hay que despreciar la generosidad. Si un hermano quiere ofrecer, hay hermanos que dicen, no, déjeme compartir mi bendición, hermano, no me la quite. Claro, no se está pidiendo, pero tampoco se debe rechazar, porque hay corazones generosos, hermanos, y no está bien dejarlos, porque les nace dar, ¿no? Nadie le está pidiendo, les nace dar. Ahora miremos el profeta Jonás con una comparación que nos llega mucho
al corazón cuando la analizamos bien lo que pasó con el profeta Jonás y con el hermano mayor del hijo pródigo. Aquí está una enseñanza, una comparación muy oportuna entre estos dos personajes. Además, quienes hicieron los dibujos de Bible Free Image, algo así, que son los que nos envían al correo las producciones que hacen, pusieron la mirada puntual, ¿oyó? Jonás está furioso de ver a los ninivitas salvos. Y el hijo mayor está furioso de ver que el papá recibió a aquel que fue y gastó la plata. Ahí están los dos emparejados, hermanos, en el resentimiento y el enojo. ¿Qué pasó hoy rápido? Porque son apenas unas pocas figuras. Lucas 15:21 nos dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el hijo pródigo que le pidió al papá la herencia, se fue y la malgastó en malos pasos, hizo hasta para vender. Cuando quedó sin plata, llegó a trabajar donde hay cerdos, y allí se podía comer las algarrobas porque no le daban más comida que la de los puros marranos, y cuando estaba allí se acordó que él tenía un papá, que él tiene una familia, que tiene un hogar, y dijo, voy a pedirle perdón a mi padre y que me deje trabajar en lo que sea, pero quiero regresar a mi casa. Eso fue lo que sucedió aquí. Y regresó a la casa, hermanos. Dice, cuando regresó, el papá salió corriendo a encontrarlo. ¿Cómo es el amor de los padres, no, hermanos? De las mamás. Salió corriendo a buscar a su hijo. No importa lo que haya hecho, yo quiero perdonar. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es arrepentimiento. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo recibió. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, hermanos. No puede haber tristeza. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hermanos. Esta es la comparación con Jonás. Él no se regocijó. Pero sucedió algo. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué debiera haber hecho el hermano mayor? Uy, volvió mi hermano, quién sabe dónde estaría perdido, yo creí que se había muerto. Pero qué rico que mi hermano vino a la casa de nuevo. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces se enojó. Jonás se enojó por la salvación de otro. Y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí vemos al Señor hablando con Jonás. Déjale enojo. Y nos dice a nosotros hoy, deje ese mal genio, deje esa amargura, hermano. No se ponga bravo porque otros van a la iglesia, porque otros se van a salvar o porque otros el Señor los aceptó. No importa de dónde vinieron y qué hicieron, no se ponga bravo. No los critique, no los murmure, no sea Jonás. No sea hijo mayor, porque aquí estamos hablando del hijo mayor. Y el padre, ¿cómo le insistía, hermanos? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Este es el creyente legalista, que porque cree que está en la iglesia, porque ofrenda, porque canta, porque no se pierde ningún servicio, cree que los demás no tienen derecho a salvarse. Es el creyente legalista, hermanos. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vivía muerto ¿de qué? De la envidia, que es un pecado grandísimo. La envidia de la que tanto nos habla el Señor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué te pasa? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque era tu hermano, era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Qué vemos en este cuadro, hermanos? ¿Qué vemos en estos versos? Dice, pero cuando vino tu hijo, mire cómo lo trata. No dice cuando vino mi hermano.
sino cuando vino tu hijo. Yo, o sea, ya no lo tengo como hermano porque es un pecador. Es un vil pecador. Yo tengo por ahí un amigo que me lo encuentro a veces. Son de las personas que uno quiere sacarles el cuerpo porque le salen con unas historias. Y cuando ve a alguna persona, ese es amigo mío, pero yo le compartí el evangelio, pero es un impío. Es perverso, es pecador. Y yo miro, ay, tan lindo tan perfecto, que me está hablando un ángel. Impío, se le llena la boca juzgando, murmurando, señalando a los demás. Y le dice algo que no dice, algo que no está en el relato, lo dice él, que ha consumido tus bienes con rameras. Gastó fue la plata. No sabemos con quién, pero él ya, para justificarse delante de su papá, ya le agarraba la cosa. ¿Por qué lo recibió si viene de una contaminación de prostitución? ¿Por qué lo va a recibir? Quería como envenenar el corazón de su padre. Pero su papá le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo. Fíjese que estaba adentro con todo, pero no tenía nada. Uno analizando este estudio con tranquilidad y leyendo despacio, uno llega a pensar de dos cosas que existen ahí. El hijo, el menor, el que gastó la plata, él estaba en una posilga. Pero si uno lo analiza bien, también está viviendo en una posilga. Está viviendo en la posilga que él mismo construyó, en la de la amargura. Esto es lo que se llama el calabozo de los amargados. En la amargura, en el odio, en el enojo. Y teniéndolo todo. Y qué tristeza cuando tenemos todo, carro, casa y beca, familia, que el Señor nos ha proporcionado tantas cosas y nos bendice y amargados, amargados y amargados, resentidos, enojados. Y el Señor esta mañana nos dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no te preocupas por la salvación de los demás? Por orgullo, por prepotencia, por altivez. Tú no lo tienes todo. Tú no tienes mi salvación. ¿Qué pasó en la cruz de lo que yo hice por ti? ¿Por qué no lo compartes con otros? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás enojado? ¿No quieres verlos? ¿No quieres indiferencia? ¿No tienes mucha indiferencia con ellos? ¿No quieren que se salven? Sencillamente no quieren que se salven. Y el Señor está hablándonos a través de este hijo mayor y a través de Jonás. Lo podemos tener todo. Jonás lo tenía toda la misericordia del Señor. Lo que le mostró en el pez, lo que le mostró en el mar, fue toda la misericordia de él, hermanos. Y esa misericordia que yo te di a ti, llévala. Compártala con otros, porque el que tiene misericordia ofrece misericordia. Y aquel que tiene misericordia recibirá más misericordia. Pero si no hay eso, hermanos. Y el papá le dice, mas era necesario hacer fiesta hasta hoy, hermanos, y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jonás 4:9. Entonces dijo a Jonás, regreso después de ver a Lidia y de ver el carcelero, regreso para finalizar el tema. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué vemos ahí? Bueno, aquí yo veo algo bueno también, que no lo aconsejo, pero por lo menos veo algo. La franqueza de este hombre enganchado con Dios. Me acuerdo ya de Jacob, que le agarró también toda una noche. Ahora, no lo recomiendo, sino es una enseñanza que al mismo tiempo tuvo valor, porque hay otros que sin demostrarlo, estamos y vivimos enojados con Dios. Es indiferente la palabra para mí, es indiferente la iglesia, las oraciones, es indiferente el creyente que sufre, es peor que Jonás, hermanos, porque tenemos tanto conocimiento. Jonás no tenía la Biblia, nosotros sí la tenemos. Y parece que no nos enojamos con él, pero cuando no actuamos, somos indiferentes, hermanos. Nos da lo mismo que haya Dios o que no haya Dios. Qué peligro, hermanos, esa indiferencia. Pero por lo menos fue sincero. Y dijo Jehová, tuviste tu... No, yo del Señor no hubiera hablado más con él. ¿Sabes qué, Jonás? Muérete. Pero así, me alegas aparte de eso, me respondes de esa manera.
Y mire el Señor en su paciencia como el papá del hijo. Venga, entre a la fiesta, participa con tu hermano, no seas así. Tú lo tienes todo, hombre. Él viene de una mala vida. Nah. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la que no trabajaste, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, un milagro. Y no tendré yo piedad de Nínive, Jonás, aquella gran ciudad, cada rato habla de la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ahí termina el libro, con esas dos preguntas. Ahora, ¿dónde está la respuesta? ¿Cómo es que nos deja el Señor como, es que es una saga, como una saga bien interesante desde el capítulo 1, qué va a pasar en el 2, qué va a pasar en el 3, y ahora en el 4 va a terminar y nos dejan, plop, no responde. ¿Por qué? Imagínense, ¿por qué quedó ahí? Yo sé que muchas personas leemos y no nos preguntamos, bueno, ¿y esto por qué terminó ahí? No contestó Jonás. ¿Qué hacemos? ¿Sabe una cosa, hermanos? La respuesta la tiene usted y la tengo yo. ¿Obedezco? ¿Estoy en Nínive? ¿O soy como Jonás? Me está diciendo el Señor en esta mañana, no me voy a preocupar que en Fusagasugá hay más de 200,000 personas, o en Cundinamarca hay millones, o en su país hay tantos millones. No me voy a preocupar. Y usted se anda preocupado por el carro, por la casa, por la parte económica, por esta situación y por la otra. ¿Y cree que yo no me voy a preocupar? O sea que la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Por eso la dejaron ahí, con esa intención, hermanos. En su corazón, usted le dará la respuesta al Señor, hermanos. Porque Él dice, tienes lástima de la parte económica, tienes mucha lástima de que se te dañó el carro, o la nevera, o la estufa, te enloqueces porque la licuadora no sirvió para el jugo, te puedes hacer cualquier cantidad de videos de horror y deseas la muerte por cosas materiales y no te interesa el que tienes al lado, o la que tienes al lado, no te interesa el vecino, la vecina, la suegra, el familiar, no te interesa pues. Ahí está la respuesta, para que cada uno de nosotros se la demos al Señor. Y Él avalará o no esa respuesta. Ya depende de lo que cada uno de nosotros tengamos en el corazón. Por eso quedó sin respuesta. Dios le hace ver a Jonás que le está dando más importancia a cosas de poco precio. En lugar de apreciar el gran valor que tiene el ser humano, se preocupó más por una calabacera, hermanos, por un gusano, que por 120,000 personas. La gente de Nínive espiritualmente eran como niños, no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda. Al no saber discernir los valores morales y espirituales, todos estaban condenados, a menos que llegaran a oír y aceptar la gracia de Dios. Nínive estaba muerta, hermanos, condenada al infierno, como Sodoma y Gomorra. Pero el Señor dijo, si tan solo hallara 10, porque Él quiere salvar, hermanos. Si tan solo Abraham, si tan solo hablara 10, no se quema Sodoma y Gomorra, pero no los hubo. Y en Fusagasugá nos puede suceder lo mismo en Colombia. Si tan solo hay tantos, ¿cuántos hay? ¿A cuántos le compartes? ¿Cuántos hay? Porque esto se va a destruir tarde o temprano. Todo se va a acabar. ¿Cuántos hay? Porque yo no quiero, dice Jeremías, ¿quiero yo la muerte del impío? No, el Señor no se complace con que se mueran las personas sin salvación. Eso no le parece al Señor, que la gente se vaya para el infierno, que vayan al juicio final porque Él quiere. No, Él no quiere eso. Lo que pasa es que el ser humano busca eso. ¿Y cuánta necesidad entonces para nosotros poderles predicar la palabra del Señor? Finalmente, hermanos, con esta aguda pregunta finaliza de forma conmovedora el libro de Jonás. Al terminar sin la respuesta del profeta, queda en cada lector por sí mismo cómo responderlo, hermanos. Es muy probable, hay quienes dicen que Jonás no se salvó, pero eso no lo sabemos. Pero es muy probable que este reto haya hecho que Jonás se arrepintiera de su actitud rebelde, llena de enojo y de amargura. Es posible que él se arrepintió. ¿Y qué pasó?
El hecho de que el libro existe y la manera en que revela las variadas experiencias y actitudes del profeta sugiere que Jonás volvió a su tierra con una mejor comprensión de lo universal que es la misericordia y la gracia de Dios, porque cuando uno ve que se salvan las personas, ve lo grande que es Dios. Y uno dice, pero este tipo tan criminal que fue, este hombre, esta mujer, en los pasos tan terribles que anduvieron, y ahora en la iglesia, ¿se salvaron? Sí, esa es la gracia. Y Jonás aprendió eso en la escuela de la disciplina allá en el desierto. No desprecies a nadie, como le dijo el Señor a Pedro, no llames a nadie inmundo, porque la salvación es universal. Es para todo el que quiera recibir la gracia y la misericordia de Dios. Jonás entendió que Dios no se deleita en juzgar y condenar al mundo. Esos somos nosotros los que de pronto nos deleitamos viendo morir a la gente sin salvación. Él desea que sus seguidores, los creyentes, la iglesia, demostremos la misma compasión hacia los demás. Finalmente, la lección ejemplar para todos, pues existe la posibilidad de ser Jonás en la Nínive que cada uno habitamos. Es posible ser Jonás en la Nínive en que vivimos. Y el Señor nos manda a presentarles las buenas nuevas de salvación. Amén. Es posible que en mi casa haya parte de Nínive. Claro, si no hay salvación, puede haber idolatría, paganismo, necesita la salvación. Pero si yo sigo siendo Jonás, pues no les voy a compartir o me va a amargar la vida si algún día anhelan ir a Cristo o por lo menos asistir a la iglesia. Dios permite, hermanos, que nosotros obedezcamos a Dios. Si hemos sido desobedientes en cuanto a la salvación, que podamos arrepentirnos y pedirle perdón. Y tengo que decirles, hermano, que no echemos en saco roto que estamos en Nínive. Y necesita evangelio todo esto, hermanos. Todo nuestro contorno necesita el evangelio. Nuestro país, el mundo, necesita que nosotros llevemos. Y que si la gente acepta esa salvación, nos gocemos. Antes que nos dé tristeza o enojo, que porque no nos gustaría que alguien se salvara. Uy, no. Que el Señor nos ponga un corazón de carne para que nosotros nos gocemos cada que sepamos que alguien se convirtió al evangelio. Que esta palabra del capítulo 4 se aplique en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias por habernos hablado a través de Jonás en estos 4 capítulos, donde comprendimos que no tiene sentido escaparnos de ti, no podemos hacerlo, que no tiene sentido desobedecerte, que no vale la pena tener enojo, y menos cuando se trata de las almas de los seres humanos, Padre. De pronto hemos sido indiferentes, orgullosos, altivos, y creemos que fulano sí se debe salvar y sutano no. Ayúdanos, Padre, a no hacer excepción de personas, porque tú no la hiciste con nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor? Porque nos has salvado. Ayúdanos a compartir esa salvación también a otros. Te lo agradecemos. Abre puertas, Padre Santo. Ábrenos el camino, Señor, para avanzar en la predicación de tu preciosa palabra. Gracias por mis hermanos que han estado aquí hoy. Gracias por los que estarán escuchando más tarde. Gracias, Padre del Cielo, por contestar las diferentes peticiones que te hacemos. Creemos en ti, confiamos y esperamos en ti. Ayúdanos a adorarte y a obedecerte, Señor. Grande es tu palabra y tu misericordia. Implántala en nuestro corazón y permite, Dios del cielo, que si hemos actuado como Jonás, los perdones y nos ayudes a ser tan sensibles como tú lo hiciste en la tierra, que tuviste compasión por toda la humanidad, Padre Santo. Que la humanidad te rechazó, eso es otra cosa, pero el amor tuyo es muy grande y aún está esperando que la humanidad proceda al arrepentimiento antes de que todo esto sea destruido, pero quieres que primero prediquemos tu preciosa palabra. Ayúdanos a hacerla con gozo, con alegría, Padre Santo, como esa gran comisión que nos dejaste. Oramos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Tú sabes cada necesidad que tenemos acá.
Tú sabes cada petición antes de que te pidamos. Gracias por obrar, por contestar. Entregamos el resto del tiempo en tu protección, en tu dirección. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.